Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda hermano Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Es para mí una bendición de parte del Creador de los cielos y la tierra poderme dirigir a usted para saludarle y para que este día leamos la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios, ya que la palabra del Señor es pan que alimenta nuestra alma. Es la lámpara que alumbra el camino, la espada que corta lo malo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra del Señor. Estamos aquí leyendo el libro de Proverbios y hoy con la ayuda del Señor estaremos leyendo el Proverbio capítulo 14. Así que si usted me puede acompañar, puede leer o simplemente escucha la palabra del Señor en este día. Proverbio 14, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí el Señor está hablando de aquellas mujeres sabias, entendidas, prudentes, amorosas, comprensivas con su esposo. Amén. De que edifica su casa, es decir, enseña su casa, construye, no derriba. Como dice aquí, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bendito el Señor. Espero que toda esposa sabia y entendida esté haciendo lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros: edificar la casa. Eso es lo que Dios demanda. La mujer arrebatada, insensata, con falta de sabiduría, la destruye, ¿verdad? Quizás peleando con pleitos malos entendidos, pero el mensaje aquí de la palabra del Señor es que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice el versículo 2: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. Aquel que camina mal desprecia el buen camino, el buen consejo de la palabra de Dios. El versículo 3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. Dice el versículo 4: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay alimento o hay abundancia de pan. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué lindo es, ¿verdad?, ver en el campo los bueyes trabajando con aquellos hombres obreros esmerosos trabajando. Qué bonito, hermano, es eso. Me acuerdo cuando yo crecí, que mi papá pues no tenía bueyes, pero había un vecino que tenía y le decía: voy a sembrar, quiero que venga a arar la tierra para sembrar el cultivo en el cual íbamos a trabajar duro para cosechar lo que íbamos a comer durante el año. Esto de bueyes para arar la tierra, la fuerza del buey, esto también podemos aplicarlo al tiempo de hoy, a tener las herramientas necesarias. Qué lindo es el que tenía esa herramienta, ¿verdad?, para trabajar en el campo y producir el fruto con el cual se iba a alimentar durante todo el año. Pues si lo trasladamos al tiempo actual, al tiempo de hoy, es todo aquel hombre que sabe hacer su oficio y tiene la herramienta necesaria para hacerlo. Amén. Pero qué triste es ver quizás por ahí un carpintero, ver por ahí un carpintero que sabe hacer el trabajo, pero no tiene la herramienta necesaria. ¿Cómo lo va a hacer? No puede hacerlo sin herramienta. De igual manera, un mecánico puede arreglar los carros, pero si no tiene la herramienta para hacerlo, la herramienta no puede hacer nada. Y hay personas de verdad que es muy triste, ¿verdad?, ver, por ejemplo, que me diga un músico a mí: yo puedo tocar guitarra, pero no tengo. Yo puedo, hacer cuantas cosas, pero no tiene la herramienta. Amén, qué lindo es esto. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¿Por qué le es fácil al entendido? Porque viene de Dios, el Señor es el que da la sabiduría. Pero dice aquí que él busca el escarnecedor, el soberbio, el rebelde, el que no quiere nada, busca la sabiduría y no la halla, no la encuentra. Porque la sabiduría, dice la Biblia, que el temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría, el temor al Señor. Bendito Dios. Dice el versículo 7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete del hombre necio.
Qué triste, hermano, y es conversar con personas necias que no quieren entender, no quieren aceptar la palabra del Señor. Es bien difícil, hermano. Gente que está cegada, cerrada. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un enemigo que trabaja en la mente de esas personas y nosotros debemos de orar por ellos. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Uno de los trabajos del enemigo es cegar la mente de la gente. Por eso dice, vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Ahí están los dos extremos. Hay personas necias de que van en contra del Evangelio, hablan de los pastores, de la iglesia, que esto y lo otro, le van a salir con tanta excusa, pero a veces nos encontramos con el otro extremo, gente que es bastante prudente, bien mansa, escuchan, pero no quiere dar ese pasito y pareciera ser que están así, ¿verdad? Así, muy cerca, como el joven rico que le dijo a Jesucristo, no estás lejos del reino del Señor, de Dios, no estás lejos del reino de Dios, porque cumplían los mandamientos. Así hay gente que conoce la palabra, son amigos del Evangelio, van a la iglesia, escuchan, pero no quieren aceptar, no quieren dar ese paso. Así sucede muchas veces. Y nosotros pues tenemos que comprender y orar por esas personas. Por eso les digo que están los dos extremos. Dice el versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Dice el versículo 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan, se burlan. Después de que han cometido el pecado, han cometido su hechoría, se burlan de la maldad que han hecho, del pecado que han cometido, no tienen remordimiento. Qué triste, hermano, es una persona de esa calaña. Dice el versículo 10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma. Personas que sufren en silencio, personas que sufren ahí en silencio, soportan quizás la amargura que hay en su corazón. Esas personas silenciosas que están sufriendo por dentro, les está carcomiendo quizás una carga y no comentan, no piden consejo, no buscan ayuda. Ahí del corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Dice el versículo 11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Qué lindo es que la casa de los pecadores, la casa de los impíos, dice que será asolada, destruida por causa de la soberbia, de la desobediencia, pero la del justo florecerá. Bendito el Señor, pero florecerá la tienda o la casa de los rectos. Bendito el Señor. Dice el versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, hay caminos que al hombre le parecen rectos, que está sincero. Es aquellas personas que están sinceramente equivocadas, sinceramente perdidos y no quieren reconocerlo. Pero mi amigo o alguien que me está escuchando hoy, si usted está tomando una decisión, va por un camino equivocado, que usted cree que es un camino recto, que es un camino de verdad, pero escuche el consejo. Cuando hay una persona, 2, 3, 4, quizás un grupo de personas a su alrededor que le están diciendo, vas mal, vas caminando mal en ese camino, preste atención, párelas de, como decimos en buen salvadoreño, párelas de conacaste, pare bien las orejas y pídale al Señor que le dé humildad para escuchar el consejo sabio. Por eso dice aquí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice el versículo 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Aquí recuerdo, ¿verdad?, de que hay creencias o a veces sucede de que cuando hay una alegría extrema, cuando hay desborde de risa, de alegría, pareciera ser que como que se acerca quizás como decimos un porrazo, un golpe terrible. Así de que dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Dice el versículo 14, de sus caminos será abatido el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Bendito el Señor. Qué lindo es sentirse feliz y contento del camino que usted lleva, siguiendo a Cristo, amando al Señor, sirviendo a Dios
con todo su corazón, está contento y confiado en el camino en que va, porque sabe que es un camino recto, es un camino de un fin glorioso. Cuando dice el Señor, el día que lleguemos a la casa de nuestro Padre, el Señor nos diga, entra, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aleluya, el sabio teme y se aparta del mal. Qué lindo es apartarse del mal, apartarse del pecado, de la maldad, incluso de aquellas personas que le quieren inducir, las malas conversaciones, las malas compañías. Amén. Dice el versículo 17, el que fácilmente se enoja hará locura y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja. Yo digo el hombre de mecha corta. Aquí más adelante vamos a hablar más acerca de eso, ¿verdad? La persona de mecha corta. Dice el versículo 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Bendito el Señor. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Dice el versículo 19, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Aleluya. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí la palabra nos está diciendo que es pecado menospreciar al prójimo. Y este es uno de los pecados más terribles que quizás inconscientemente o lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Que dice que peca, dice el versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es bienaventurado aquel que se acuerda del pobre, el que ayuda. Pero el versículo que leíamos anteriormente dice que el pobre es odiado aún por su amigo, porque a veces, amado hermano, hay personas de que no se preocupan por salir de la condición, quizás de necesidad, de pobreza, de miseria. No se preocupan, están cómodos ahí. Y claro, la persona se cansa porque cuando ayuda una vez, otra vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, e insiste la persona, pues claro, es congoja para su amigo, ¿verdad? Dice el versículo 22, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Dice el 22, el 23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de labios empobrecen. Toda labor tiene su fruto, toda decisión, toda labor tiene su fruto, sea bueno, sea malo. Todo lo que obramos, todo lo que actuamos aquí en la tierra tiene su fruto, sea bueno, sea malo. Si su camino es recto, si su trabajo es bueno, va a traer buenos frutos a su vida. Pero si las obras son malas, malos frutos, así dijo Jesucristo. No puede el árbol bueno, dijo el Señor, dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que la palabra del Señor dice aquí, el versículo 24, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Qué triste, hermano. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Está hablando de las personas, del testigo falso, del mentiroso, predicadores que predican la mentira, que predican la pura falsedad. Dice que este no librará las almas. Dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Y el engaño, dice el Señor que ningún ciego puede guiar a otro ciego porque los dos irán al hoyo. Dice, pero el testigo verdadero libra las almas al predicar la verdad, al hablar la verdad. Dice el versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén, claro que sí. Tenemos la esperanza puesta en el Dios del cielo. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aleluya. Dice aquí el versículo 28, en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Dice el 29, el que tarda en irritarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire qué tremendo, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. O sea, Dios ve
a una persona sabia, entendida, grande delante de él, aquella persona que tarda en airarse. Como decía el versículo anterior que leíamos, que yo les mencionaba de la persona de mecha corta o de mecha larga, ¿verdad? Yo hago esta ilustración porque es muy, muy divertida y muy bonita, pero tiene una moraleja muy buena para nosotros. El de mecha corta es aquel, ¿verdad? El mortero, los morteros de allá para la Navidad, allá en nuestros países que se celebra la Navidad con cohetes y amanece en las calles llenas de papeles de tantos morteros, tantos cohetes que han reventado. Y salían algunos morteros así pequeños, ¿verdad? Con una mechita que se les había quebrado, se les había roto la mecha y estaba un pedacito de mecha. Y uno quizás no tenía más dinero para ir a comprar más cohetes y así le ponía el fuego para reventarlo y quizás le explotó en la mano algún cohete. Pero habían algo otros que tenían una mecha muy larga y de tan larga que era que tenía unas quebraduras en el medio, tenía unas quebraduras la mecha y usted le ponía fuego y venía la llama avanzando, avanzando, pero de repente llegaba a una cortadura y ahí se apagaba el fuego y no explotaba. Espero que muchos de nosotros seamos así, mecha larga, que cuando el fuego viene queriendo avanzar, se apague esa llama en el nombre de Jesús. Como yo digo, ¿verdad? Que nosotros hay que andar caminando en la vida y aparecen los problemas, las dificultades, hermano, acciones que quizás nos incomodan, nos van a querer molestar, pero la decisión es nuestra, ¿qué vamos a usar? Si vamos cargando los baldes, ¿verdad? Ilustrativamente, por supuesto, un balde de agua y uno de gasolina. Cuando encuentra usted el incendio, el problema, la dificultad, quizás alguna injusticia que va a querer causarle molestia, usted decide qué va a usar. Si va a usar el agua o va a usar la gasolina. Dice el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice el 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Dice que oprimir al pobre es afrentar al Señor, al hacedor. ¿Quién es el que da todas las cosas? El que hace todas las cosas es Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, honra. O sea que cuando hay un corazón misericordioso del pobre, del necesitado, dice que honra a Dios, es honrar a Dios. Mire qué bendición lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Dice el versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Sí? Dice, por la maldad que hay en el corazón será lanzado el impío. ¿A dónde? ¿Lanzado a dónde? Pues usted ya sabe a dónde. Al infierno, al lago de fuego. Pero más el justo en su muerte tiene esperanza, esperanza de gloria. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 33, el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. En el corazón del justo hay sabiduría, pero no es conocida delante de los necios. Es decir, que usted quizás trabaja o vive en medio de personas impías, mundanas, y en su corazón hay sabiduría, y ellos en vez de admirar esa sabiduría, esa prudencia que usted tiene, ellos se burlan. Dice, este es tonto, quizás dicen, este es aquí, este es lo otro, empiezan hasta a burlarse de uno, pero eso no importa. Dios ve que hay un tesoro de sabiduría dentro de su corazón, pero ellos no lo ven. Eso es lo que dice el proverbio aquí. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Eso es lo que dice, versículo 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios, de los que no conocen al Señor. Dice el versículo 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta de las naciones. La justicia engrandece. Cuando es una nación justa que ayuda al pobre, las necesidades, cuando hay catástrofes, no se roban el dinero. Amén, eso dice que es la justicia engrandece, va a engrandecer la nación, mas el pecado afrenta de las naciones. El pecado de la injusticia, de la maldad, de la corrupción, eso es lo que empobrece, lo que trae maldición a las naciones. Dice el versículo 35 y último, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Está hablando la palabra aquí, la benevolencia, la comprensión, la gratitud, ¿verdad? Es a favor, dice aquí, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, aquellos que trabajan con entendimiento, con rectitud, con integridad.
el rey o el jefe, o esto también lo extendemos a la iglesia, el servidor fiel a Dios. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo es contra el que lo avergüenza. ¿Quién se va a contentar tener a alguien, verdad, que avergüenza la casa, que avergüenza a la compañía donde trabaja? Sí, hermano, y es triste y lamentable cuánta gente habla de su compañía donde trabajan. No, hermano, si ahí trabaja usted, ahí recibe su salario, de ahí usted, el Señor permite que se sustente de pan, ¿verdad? Hay que ser agradecido, como dice la palabra del Señor. Así, amados hermanos, que ha sido un placer, una bendición de parte de Dios poderme dirigir a usted y que juntos hayamos leído la bendita y gloriosa palabra de Dios. Que el Dios creador del cielo y la tierra abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre su vida, sobre su familia, y el Señor le guarde, lo proteja y le dé salud y bendición. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente. Amén. Amén.